tratar de en 20 minutos aproximar el enfoque en estos pacientes. Entonces, por definiciones y como para aproximarnos de manera global, la citopenia pues es una disminución en el conteo celular. Sabemos que a nivel de sangre periférica tenemos 3 grupos de células sanguíneas grandes, pues entonces eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Cuando hablamos de pancitopenias, pues es la disminución de los conteos de las 3 líneas celulares, y cuando hablamos de visitopenia, que fue la propuesta inicial de la conferencia, es la disminución de cualquiera de en 2 líneas celulares, que puede ser la combinación de anemia más leucopenia o de anemia más trombocitopenia y neutropenia, que se presentan pues como en asociación en menor frecuencia, pero pues me pareció más práctico hablar de pancitopenia para que tengamos como un abordaje más integral, y vamos a hablar pues que a nivel medular quizás la expresión de las citopenias en sangre periférica no siempre es el reflejo de lo que encontramos a nivel de la médula, entonces debemos estar muy atentos. Cuando hablamos de pancitopenia, pues no estamos hablando de una enfermedad en sí misma, sino como una expresión o un hallazgo secundario, una causa subyacente, y vamos a efectuar como una labor de investigación, y vamos a buscar pues cuál es esa causa que nos está llevando a esa manifestación clínica, y pues la relevancia va a depender pues de la línea celular que tengamos afectada. Al ser pues puntos de cohorte, se establecen dependiendo pues de las manifestaciones clínicas y de la asociación que tengan con síntomas y con desenlaces clínicos. Entonces, cuando hablamos en el pretaller sobre anemia en adulto mayor, pues ya sabemos sus asociaciones con deterioro en funcionalidad, con dependencia, con calidad de vida y con mayor mortalidad tanto cardiovascular como no cardiovascular. Hemoglobina menor de 12 para mujeres y de 13 para hombres, plaquetas por debajo de 150.000, aunque hay poblaciones que pueden tener recuentos por debajo de este punto que son normales, entonces podemos tomar un punto de corte de 100.000 dependiendo de la población, y leucocitos por debajo de 4.000, entendiendo en este sentido el conteo absoluto de neutrófilos, y acá quiero hacer un énfasis importante, definimos neutropenia por debajo de 1.800 células, ¿vale? En cuanto a la patogénesis, es importante acá que tengamos en cuenta que la médula ósea normal tiene pues una gran capacidad de aumentar su capacidad de regeneración celular, tanto de las stem cells como de las células diferenciadas, y esto viene de mano con el estímulo de las citoquinas y con diferentes factores de crecimiento mitógenos, pues pueden ser eritropoyetina o trombopoyetina, bueno, dependiendo pues de la stem cell que se encuentre afectada. Y los conteos celulares a nivel pues periférico van a depender primero de la producción, y de la producción estamos hablando de la fábrica, es decir, de la médula ósea, segundo de la distribución en los órganos periféricos, y ya sabemos por ejemplo que en trombocitopenia el secuestro esplénico es frecuente, o también la destrucción celular en curso, y siempre el ejemplo pues que nos viene a la cabeza con destrucción celular es la anemia hemolítica, que puede ser intravascular o extravascular, pues dependiendo del componente pues que se encuentre afectado. Los otros mecanismos causales que pueden llevarnos a citopenia y que no son excluyentes son primero la infiltración o el reemplazo de la médula ósea, infiltración que puede ser llevada a cabo por otras células neoplásicas que pueden ser o inicialmente dependientes pues de médula ósea o externas cuando son infiltraciones por neoplasias que no son medulares, o reemplazo, por ejemplo, cuando tenemos mielofibrosis en los trastornos mieloproliferativos primarios. Segundo, aplasias, cuando la médula pues tiene una pérdida de su capacidad de replicación, o la destrucción o el secuestro de estas células periféricas. Entonces, tratar de abordar la pancitopenia pues es difícil, pero si nos acordamos de esas 3 causas, hablando de la alteración en la producción, la destrucción periférica o la combinación de ambas, pues nos orientamos un poquito más. Entonces, cuando sospechamos que hablamos inicialmente pues de una alteración en la producción, pues estamos hablando de la fábrica. Entonces, las que nos afecten directamente a nivel de la médula, entonces tenemos malignidades que pueden ser primarias medulares, o como decíamos, cuando tenemos una mieloptisis por infiltración de neoplasias externas, enfermedades metabólicas, intoxicaciones o déficits nutricionales que sabemos que son frecuentes en nuestra población, y estos pues tenemos el déficit de cianocobalamina, de ácido fólico, de cobre, que también puede estar asociado, y en algunos casos pues también la ferropenia, que se manifiesta más como con anemia, pero en déficit de vitamina B12 pues también podemos tener algunas alteraciones megaloblásticas, no únicamente en la línea celular roja, sino también en los granulocitos per se. Lo segundo es la disminución o la destrucción a nivel periférico, entonces ya hablamos de la anemia hemolítica autoinmune, pero también tenemos el secuestro esplénico o la destrucción de otro tipo de células diferentes de anemia. Entonces tenemos la PTI,
que es mecanismo también autoinmune, y con menor frecuencia las neutropenias, que son mediadas por enfermedades autoinmunes. Y finalmente, cuando tenemos la asociación de cualquiera de estas dos, o que puede también ser secundaria al uso de medicamentos, enfermedades autoinmunes, o ya en algunos casos de forma más específica por enfermedad injerto contra huésped, que es la que tenemos acá, y por lo general, o lo que decíamos, no son excluyentes. Yo puedo tener un paciente que tenga un linfoma, donde vamos a tener un aumento de la producción a nivel de médula de células tumorales que está reemplazando las células normales, entonces tengo una infiltración medular. Hay un aumento de las citoquinas a nivel de la médula productora, disminuyo la producción de otras células y aparte le estoy poniendo quimioterapia, entonces estoy destruyendo tanto precursores buenos como los malignos, y adicional a esto se combinan todos estos mecanismos fisiopatológicos para llevar a un paciente a una pancitopenia. Las manifestaciones clínicas pues van a depender de la línea celular que yo tenga afectada, entonces anemia ya sabemos, fatiga, disnea, palidez, deterioro de clase funcional, ahogo, bueno, cualquiera de estos síntomas. Leucopenia, esta tiende a ser un poco más difícil de percibir clínicamente, entonces infecciones que sean recurrentes, lo más frecuente es dolor de garganta, infecciones del tracto respiratorio, neumonías a repetición, o infecciones de tejidos blandos que no tienen una buena respuesta a la terapia antibiótica convencional y que recurren de forma frecuente. En trombocitopenia, pues sabemos el sangrado es la manifestación clínica más frecuente, que puede ser por piel o por mucosas, también por tracto genitourinario o por tracto gastrointestinal, melenas, hematoquexia, hematuria. Esta puede ser la manifestación inicial, teniendo en cuenta pues que la vida media de la plaqueta son más o menos de 7 a 10 días, entonces es la célula que se demora pues un poco menos en sangre periférica, y cuando se encuentra disminuida pues vamos a tener manifestaciones clínicas más fácilmente de trombocitopenia. La anemia pues es un poco más demorada en dar síntomas, el glóbulo rojo vive alrededor de 120 días, sabemos que es una célula pues que tiene pues un volumen bien importante, entonces los síntomas pues se van a demorar un poco más y muchos pacientes van a tener síntomas derivados pues o asociados que podemos asociar a anemia, pero que van a venir de otras patologías de base. En la valoración clínica es muy similar al abordaje del paciente con anemia, la historia de la enfermedad, el tiempo de evolución, la severidad de los síntomas, cómo ha venido evolucionando la sintomatología a lo largo del tiempo, qué medicamentos se está utilizando en nuestro paciente. Y acá quiero hacer énfasis en los pacientes que son oncológicos y que están en quimioterapia y radioterapia. Radioterapia, tener en cuenta que las citopenias deben mejorar después de 4 a 6 semanas de la exposición y que se asocian sobre todo si tenemos exposición de rayos en columna dorsal, a nivel de reja costal o a nivel de región pescadera o ilíacos, ¿sí? El resto de radioterapias pues no deberían llevar a nadie a pancitopenia y debe llamar la atención y debe mejorar después de 4 a 6 semanas. La quimioterapia también debe mejorar el nadir, son más o menos 4 semanas. Después de 4 semanas el paciente debe tener una recuperación parcial de todos los recuentos celulares. Cuando no hay una recuperación debemos interrogar si hay algún bloqueo en la maduración o algo asociado pues al tratamiento. Antiepilépticos, esteroides y antimetabolitos. Acá hago énfasis en los pacientes que tienen AR y están en manejo con metrotexate. Pueden tener citopenias y especialmente agranulocitosis asociada al uso de metrotexate, el uso de antibióticos y el uso de IVP. IVP en todos los pacientes que han tenido síntomas gastrointestinales y que asociado a estos síntomas gastrointestinales vienen haciendo acloridia y no tienen una buena absorción de cianocobalamina en tracto digestivo. Comorbilidades y cirugías previas, y cada vez vemos más frecuentes los pacientes que eran obesos y que empiezan a tener déficits nutricionales, y acá hago énfasis en la cirugía bariátrica. Estos pacientes se vuelven pues con déficits a largo plazo, tanto de cobre como de B12 o de ácido fólico, entonces a pesar de que se haga una suplencia, pueden llegar a tener síntomas asociados. Y toxicológicos o exposicionales, acá énfasis en el alcoholismo crónico, ellos también pueden tener asociado a la disfunción hepática independiente de que haya cirrosis o no, y también tienden a ser déficits a largo plazo de B12 y de ácido fólico. Al examen físico vamos a estar enfocados en búsqueda de adenomegalias, buscando pacientes que el trastorno sea más un mieloproliferativo o un linfoproliferativo, organomegalias, entonces buscamos hepatoespleno, que sean pues como llamativos de secuestro periférico de las células, lesiones en cavidad oral, ictericia y lesiones cutáneas. Acá hice como un resumen de los estudios de laboratorio iniciales. Como les mostraba en la tabla, pues realmente el abordaje depende de nuestra sospecha clínica. El hemograma completo
con volúmenes y diferenciales, pues es muy necesario hacer énfasis por ejemplo, en la línea blanca, especialmente en cada subdiferenciación celular, cuáles se encuentran afectadas y siempre tener cuidado con los pacientes que tienen monocitosis o eosinofilia, que pueden ser como indicadores banderas rojas de pacientes que tienen una alteración medular primaria. Nosotros son los pacientes con extendido de sangre periférica y acá poner énfasis o atención en los que tienen cambios diseritropoyéticos, el índice de reticulocitos para saber si esta médula está funcionando o no, tiempos de coagulación, especialmente en los pacientes que tengan trombocitopenias y sangrados, función renal, electrolitos, y en electrolitos hago especial énfasis en el calcio. Pasa muchas veces que el mieloma múltiple, cuando tiene un componente CRAB, es porque los plasmocitos en médula pues han alcanzado una proporción importante. Entonces, antes de llegar a un componente CRAB, tenemos un tiempo de evolución de mieloma múltiple de varios años. Entonces, es una anemia subsintomática con dolor óseo que se nos puede pasar por alto, pero siempre ponerle cuidado al calcio y corregirlo con albúmina. La función hepática, LDH, ácido úrico, TSH y T4, y siempre descartar infecciosas en todos los pacientes que tengan una pancitopenia manifiesta. Carenciales, ferroquinética, B12, fólico y metabolitos intermediarios como el metilmalónico y la homocisteína, sobre todo cuando tenemos valores límites de ácido fólico y vitamina B12, podemos tener el metilmalónico elevado cuando tenemos déficit de B12, que no puede ser tan manifiesto, o la homocisteína alta cuando tenemos un déficit de fólico. Autoinmunes, pues un abordaje inicial, unos ANAS, un C3 y un C4 que no se le niega a nadie, y a partir de eso también unos ENAS y un factor reumatoideo. En quienes consideramos un estudio de médula ósea, entonces es la misma diapositiva que utilizamos para el taller de anemias, aquellos pacientes en quienes mi sospecha clínica sea un trastorno hematológico primario o aquellos que tengan bandera roja. Entonces, ¿qué definimos bandera roja? El paciente que tenga pancitopenia, la afección de las 3 líneas celulares, que no tenga una causa infecciosa o medicamentosa o que no mejore en el tiempo, a pesar de que le dé una observación cuidadosa, pues debo llevarlo a un estudio de la fábrica pues de las células. Los otros son los pacientes que tienen síntomas B, entonces definamos síntomas B: fiebre persistente de más de una semana de evolución, pérdida del 10% del peso en más de 6 meses, o menos, perdón, de 6 meses, diaforesis nocturna marcada, o aquellos que tengan dolores óseos persistentes importantes. Todos estos pacientes los llevamos a un estudio de médula ósea. Y en este sentido, importante tener en cuenta que nuestro paciente tenga una expectativa de vida superior a 3 meses o que mi resultado del estudio de médula ósea nos lleve a tomar una conducta clínica, ¿sí? De nada sirve que yo lleve a un paciente a un procedimiento que no es difícil, pero es un poco doloroso e invasivo, y no tome pues una conducta clínica con el resultado. Les hago acá énfasis nuevamente en basofilia y monocitosis por encima de 1000 y basofilia por encima de 500, preferiblemente siempre llevarlos a un estudio de médula ósea por la alta incidencia de leucemia linfocítica crónica en nuestra población, que permanece pues como muy subdiagnosticada. Bueno, acá les hago un resumen pues como de los cambios de hematopoiesis en el adulto mayor, que era parte de lo que nos explicaba el doctor de cardiogeriatría. Sabemos que nuestras stem cell, pues a medida que se van subdividiendo y subdiferenciándose, van perdiendo como la capacidad de replicarse a lo largo del tiempo. Sabemos que estas stem cell, cuando inicia la vida y a medida que se replican, pues van adquiriendo efectos tanto epigenéticos como genéticos, que les van, digamos que, dañando poco a poco su material y la capacidad de replicación, y estas replicaciones pueden ser defectuosas hasta que pueden generar clonas que se subdiferencian entre sí y pueden llegar a tener, digamos, una mayor potencial o mayor capacidad replicativa y dañar per se la médula ósea. Las otras es que a lo largo de la evolución o del tiempo o a medida que envejecemos, estas stem cell que las tenemos acá, como los círculos blancos, pues tienden a ser menores, y a medida que se subdiferencian, pues estas tienden a ser más ágiles en diferenciarse y en lograr tener, digamos, una diferenciación periférica mayor, pero tienen menor capacidad de continuar siendo pluripotenciales o multipotenciales a nivel de la médula, sino que ya se vuelven definitivamente hacia un solo linaje celular. Entonces, eso hace pues que ellas ya no puedan ser totipotenciales y continuar hacia una línea mieloide o linfoide, sino que por el contrario, estas células se dirigen hacia un solo camino, y por eso empiezan a aparecer las citopenias en sangre periférica. En este sentido, pues los cambios que tenemos a nivel de la médula son células que van a tener menor adherencia al estroma,
Cuando la célula stem cell pierde su capacidad de adherencia al estroma, pues también pierde los estímulos mitógenos, también tienden a perder su inmunofenotipo, entonces se desdiferencian y pueden ser clonas malignas o negativas, tienden a tener menor diferenciación linfoide y pierden su capacidad pues, de homogeneidad. Lo otro es que tienen disminución de su regulación epigenética, entonces adquieren a medida que se diferencian o cada vez que la stem cell se divide, pues tiende a tener mayores defectos genéticos que le permiten pues adquirir mutaciones, y estas mutaciones pues son las que se manifiestan con toda pues la cantidad de neoplasias que sabemos pues que existen, tanto mieloides como linfoides. Esta también la abordamos en la conferencia pues, de anemia, y es importante ¿por qué? Porque los estudios moleculares nos han venido permitiendo aproximarnos a cuáles son los cambios que tienen los adultos mayores a nivel de médula ósea, y cómo estudiar estas médulas nos ha permitido encontrar todas estas alteraciones que vienen antes de que tengamos pues, alteraciones a nivel de sangre periférica. Digamos, tenemos un paciente que tiene una citopenia, pero que a nivel de médula ósea no tiene ninguna alteración. En estos casos, pues estamos hablando de pacientes que tienen una citopenia idiopática de significancia indeterminada, o aquellos en los que ya encontramos una mutación somática a nivel pues, de médula ósea o pues, de los estudios moleculares. Ya tenemos un paciente que tiene una citopenia clonal de significancia indeterminada, o cuando ya tenemos un paciente que tiene una hematopoiesis clonal que tiene pues, un potencial indeterminado, pero estos dos cuando se suman a largo plazo pueden o tienen mayor riesgo de poder llegar a tener una neoplasia mieloide como tal establecida. En estos casos, digamos que la primera expresión clínica de la enfermedad son los síndromes mielodisplásicos, que son altamente frecuentes en los pacientes con EAD, y cuando ya sumamos la presencia de citopenias, mutaciones somáticas, displasias de cada una de estas líneas celulares de una anomalía citogenética, pues ya tenemos la configuración completa de un síndrome mielodisplásico, que es lo que nos debe llamar la atención en estos pacientes que tienen alteraciones a nivel de sangre periférica. Entonces, como para hacer un poco más amable el caso, y en estos últimos 5 minutos que tenemos, les traje un caso clínico. Es doña María, tiene 80 años de edad y nos consulta por un deterioro de la clase funcional y anemia. Entonces, a la revisión por sistemas, tiene 2 hospitalizaciones recientes por celulitis abscedada inicialmente en miembro inferior izquierdo, le dieron manejo con cefalosporina de primera generación y clindamicina, pero no mejoró. Reingresa y se sospecha una erisipela en la misma piernita y le dan manejo antibiótico con vancomicina endovenosa. Sin embargo, pues logra una mejoría parcial. Documentan una anemia, le dieron manejo con ácido fólico y cianocobalamina los últimos 6 meses, no ha tenido sangrados, ha estado en buenas condiciones, no tiene síncope, no consumo actual de licor, tuvo un consumo en su edad adulta cada 15 días de una copa de vino, y estos son los antecedentes personales de doña María. Parece un poquito pues a los pacientes que vemos habitualmente. Tiene una cardiopatía isquémica revascularizada con una FEBI limítrofe, asintomática, una EPOC diabética bien compensada, con complicaciones macro y microvasculares, una enfermedad renal crónica, que asumimos que es por una nefropatía diabética, es hipertensa y tiene una FA no valvular que tiene anticoagulación oral directa, y estos son los medicamentos que está recibiendo doña María. Y pues acá tenemos la cianocobalamina y el ácido fólico que viene hace 6 meses y que le formularon por la anemia. Esta es la valoración geriátrica integral que recibió nuestra paciente. Tenemos un Bartel adecuado, un Lawton que está conservado, una buena valoración cognitiva con un mini mental de 28, algunos síntomas de depresión pues que no establecen el diagnóstico, pero pues que debemos estudiar, una autopercepción de salud que es formidable, un mini nutritional assessment donde tenemos un riesgo de malnutrición, donde tenemos pues una buena cantidad de nuestra población adulta mayor, unas medidas basadas en la ejecución con una velocidad para la marcha que está en límite y un SPPB pues que no es el más favorable, pero pues tenemos una paciente con una comorbilidad bien amplia, una fuerza de agarre que está también muy límite, que preferiríamos que fuese mayor, un FESI que no nos muestra que nuestra paciente tenga temor a caer, un SARC F4 puntos límite también, que nos indaga pues a descartar que tengamos o que sea una paciente sarcopénica, y un Clinical Frailty Score donde tenemos 3 a 4 también, que nos habla de que es una paciente que es vulnerable y que tiene riesgo pues de desenlaces adversos y pues de ser frágil. El hemograma actual de nuestra paciente es el que les pongo acá, tiene una hemoglobina de 10 con un volumen corpuscular medio alto que nos habla de macrocitosis, con una leucopenia establecida con 2.000 células periféricas, neutropénica con 1.000, linfocitos en límite y plaquetas en límite inferior.
El hemograma previo con el que le iniciaron manejo a nuestra paciente tenía una hemoglobina de 10.5, yo pensé que esto estaba señalando, bueno, hemoglobina de 10.5, un BCM que no estaba en macrocitosis, pero que estaba pues un poco alto y que vemos la evolución en el tiempo, ya ha venido aumentando. Leucocitos, leucopenia no estaba establecida, no tenía neutropenia para ese momento y los linfocitos no estaban mal y los monocitos y los eosinófilos estaban en buenos rangos. Los estudios adicionales de lo que hemos venido hablando a lo largo de la conferencia, entonces tomamos B12 que estaba en límite inferior, fólico normal, perfil ferroquinético en buenas condiciones, una ferritina normal que nos habla de que no tenemos pues una inflamación subyacente, perfil infeccioso negativo, un perfil autoinmune que también está negativo, una creatinina que nos da una tasa de 55, habíamos hablado de una tasa de 15 para hablar de anemia debido a enfermedad renal crónica, albuminuria negativa, una glicosilada formidable para un buen control metabólico y pues por su perfil de fragilidad pues nos habla de que está bien controlada y una función tiroidea normal y aceptable para su edad, calcio normal, función hepática buena y que es llamativo que al extendido de sangre periférica tenemos anisocitosis, es decir, esos glóbulos rojos tenían tamaños diferentes y que la mayoría eran macrocitos. Los blancos tenían neutrófilos que estaban hiposegmentados, hipogranulares como los que tenemos en la imagen de acá. El neutrófilo debería tener por lo menos 4 segmentaciones, esta apenas tiene 3 y la granularidad es muy baja. Se observan plaquetas normales y algunas macroplaquetas. Teniendo en cuenta esto, nuestra paciente fue llevada a un estudio de médula ósea. Encontramos una médula que fue hipercelular y documentamos displasia de más del 10% en 2 líneas, en la línea roja y en la granulocítica, con blastos por encima de 7%. El cariotipo fue normal, la citogenética fue negativa para todas estas alteraciones y la inmunohistoquímica de retículo fue negativa para fibrosis. Con esto pudimos diagnosticar un síndrome mielodisplásico con displasia multilinaje, de acuerdo a la clasificación del 2018, o a la de este año es un síndrome mielodisplásico morfológicamente definido con incremento de blastos tipo 1 porque tenemos blastos del 7%. Si a nuestra paciente le aplicamos una escala IPSS revisado de riesgo de enfermedad, nos da un riesgo bajo, 2 puntos, por el nivel de hemoglobina y por las 2 líneas celulares afectadas, roja y granulocítica, y al aplicarlo tenemos nuestra paciente con una mediana de sobrevida más o menos de 5.3 años, para 80 años pues estaría muy bien, y el seguimiento, la probabilidad de que desarrolle una leucemia mieloide aguda en el tiempo va a ser más o menos del 9.4. Teniendo en cuenta esto y el abordaje de nuestra paciente, pues la mejor opción terapéutica, teniendo en cuenta que la anemia no es sintomática en mayor medida, pues se beneficia de soporte transfusional a necesidad y según los niveles de eritropoyetina, pues podemos considerar la suplencia de eritropoyetina de forma externa y vigilamos la evolución de la enfermedad. Y esa es como la idea del abordaje de los pacientes que tienen pancitopenia.